Encontré una carta escondida en el escritorio de mi padre después de que murió. Estaba fechada el día en que nací. La primera línea decía: nunca quise una segunda hija. Seguí leyendo. Para la última página, lo entendí todo, porque mi madre siempre me odió, porque mi hermana obtuvo todo y porque mi herencia fue de $1 mientras que la de ella fue de $2.4m. Soy Ingrid, tengo 32 años, y hace 3 semanas descubrí que toda mi vida era una mentira, escrita con la propia letra de mi difunto padre. Mi padre falleció un martes. Yo fui quien sostuvo su mano cuando dio su último aliento. Mi hermana, Meredith, estaba en los Hamptons. Mi madre estaba en la sala de espera, demasiado emocionada para estar presente. En la lectura del testamento, rodeada de parientes que apenas conocía, el abogado anunció mi herencia, $1. Mi hermana recibió $2.4 millones, la casa y todo lo demás. Pero 3 días después, mientras limpiaba el estudio de papá, encontré un cajón oculto. Dentro había una carta fechada el día en que nací. La primera línea decía: nunca quise una segunda hija. Seguí leyendo y para la última página, entendí todo. Antes de continuar, por favor tómense un momento para dar me gusta y suscribirse, pero solo si realmente conectan con esta historia, y dejen un comentario diciéndome desde dónde están mirando y qué hora es allí. Siempre me encanta leerlos. Ahora, permítanme llevarlos 4 semanas atrás, la noche en que mi padre fue ingresado en el hospital. Estaba terminando un turno tarde en el trabajo cuando mi teléfono vibró. El nombre de mamá en la pantalla. Ella nunca llamaba a menos que necesitara algo. Tu padre está en el hospital. Ataque al corazón. ¿Deberías ir? No, por favor. No, tengo miedo. Solo una orden. Pregunté por Meredith. Tu hermana está en los Hamptons con amigos. No puede volver esta noche. Por supuesto que no podía. ¿Y tú, mamá? Una pausa. Estaré allí por la mañana. Es tarde y necesito hacer algunas llamadas. No discutí. Había aprendido hace décadas que discutir con mi madre era como gritarle al vacío. Agarré mis llaves y conduje. 4 horas a través de la oscuridad, la carretera extendiéndose interminablemente por delante. Mis manos agarraban el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Me seguía diciendo a mí misma: esta vez será diferente. Esta vez, tal vez finalmente me vea. Cuando llegué al hospital, las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza como insectos cansados. Una enfermera me dirigió a la unidad de cuidados intensivos. Pasé por habitaciones llenas de familias, gente llorando, gente rezando, gente tomándose de las manos. La habitación de mi padre estaba tranquila. Solo el rítmico pitido de las máquinas. Parecía más pequeño de lo que recordaba. El hombre que se había alzado sobre mi infancia, cuya aprobación había perseguido durante 32 años, ahora parecía frágil bajo esas sábanas blancas estériles. Acerqué una silla y me senté a su lado. Hola, papá. Soy yo, Ingrid. Sus ojos parpadearon pero no se abrieron. Tomé su mano, algo que no había hecho desde que era una niña pequeña. Su piel se sentía como papel, fría. Estoy aquí, susurré. ¿Vine? Las máquinas seguían pitando. Afuera, el hospital zumbaba de vida. Pero en esa habitación, solo estábamos yo y el padre que nunca me había dicho que me amaba. Y esperé 3 días. Ese es el tiempo que estuve junto a su cama. Meredith llamó una vez. ¿Cómo está papá? ¿Está consciente? Todavía no. Los médicos dicen que es incierto. Está bien, manténme informada. Tengo un almuerzo benéfico mañana, pero puedo intentar reorganizarlo si es. Está bien, Meredith. Yo me encargo. Ella no insistió. Mamá visitaba unas pocas horas cada día. Se sentaba en la esquina desplazándose por su teléfono, suspirando ocasionalmente. Nunca se ofreció a tomar el relevo para que yo pudiera descansar. Durante esas largas noches, los recuerdos surgían sin ser invitados. Mi graduación de la universidad. Había escaneado la multitud buscando los rostros de mis padres, finalmente viéndolos entrar apresuradamente 20 minutos tarde.
Meredith había necesitado un coche nuevo esa mañana, y la habían llevado al concesionario primero. Mi cumpleaños número 16. Papá lo olvidó por completo. Cuando se lo recordé en la cena, sacó un billete de $20 y lo deslizó por la mesa. Cómprate algo bonito. Eso fue todo. Sin pastel, sin canción, solo un billete arrugado y el sonido de Meredith riéndose de su nueva computadora portátil. En la segunda noche, una enfermera pasó para revisar sus signos vitales. Me miró, con círculos oscuros bajo mis ojos, con la misma ropa del día anterior, y dijo, «Eres una hija maravillosa quedándote con él así». No supe cómo responder. ¿Era maravillosa o simplemente estaba desesperada? En la tercera noche, papá se agitó. Sus ojos se abrieron, nublados por la confusión, escaneando la habitación hasta que se posaron en mí. Meredith, susurró. Tragué saliva con dificultad. No, papá, es Ingrid. Sus ojos se cerraron de nuevo. Y en su sueño, murmuró un nombre. Solo un nombre, una y otra vez. Meredith. Solo Meredith. Apreté su mano con más fuerza y fingí no haber escuchado. A la mañana siguiente, se despertó lúcido y por primera vez en mi vida, me miró como si quisiera decir algo importante. ING. Su voz era apenas un rasbido. Me incliné más cerca. El escritorio, dijo. Mi estudio. Hay algo. Tosió, un sonido húmedo y ruidoso que hizo que mi estómago se contrajera. ¿Qué es, papá? ¿Qué hay en el estudio? Su mano apretó la mía con una fuerza sorprendente. Necesitas ver el cajón. ¿El oculto? Los monitores comenzaron a pitar más rápido. Una enfermera entró corriendo, luego otra. Alguien pidió un médico. Papá. Papá, quédate conmigo. Papá, quédate. Sus ojos se clavaron en los míos. Por un breve momento, vi algo allí que nunca había visto antes. Arrepentimiento. Culpa. No podía decirlo. Lo siento, respiró. Lo siento tanto. La máquina gritó. La habitación se inundó de personal médico. Alguien me tiró hacia atrás, lejos de su cama. Señor Frell, quédese con nosotros. Pero se había ido. A las 3:47 de la mañana, mi padre murió con su mano extendida hacia la mía y una frase sin terminar. Me quedé congelada en la esquina mientras registraban la hora de la muerte, mientras apagaban las máquinas, mientras el silencio llenaba el espacio donde había estado su respiración laboriosa. Cuando finalmente llamé a mamá, ella lloró. Pero sus primeras palabras fueron, llama a tu hermana. Meredith necesita saberlo. ¿No estás bien? No, ojalá hubiera estado allí. Llamé a Meredith después. Contestó al cuarto tono, su voz somnolienta. Meredith, papá se ha ido. Una pausa. Luego, ¿por qué no llamaste antes? Sabes que tengo una reunión a las 9. Colgué sin responder. Afuera, el sol estaba saliendo. Un nuevo día, un mundo sin mi padre en él. Debería haber sentido dolor. Tal vez lo hice, pero principalmente sentí ese vacío familiar, el espacio hueco donde debería haber estado su amor. Y resonando en mi mente sus palabras inconclusas, el escritorio, lo ocultó. El funeral fue un espectáculo. Harold Frell había sido un hombre de negocios respetado. Más de 100 personas llenaron la iglesia. Colegas, compañeros de golf, parientes lejanos que nunca había conocido. Todos tenían una historia sobre el gran hombre que era. Yo me senté en la segunda fila. La segunda fila, detrás de primos que veía una vez cada década, detrás de las amigas de mi madre de su club de lectura. Meredith estaba al frente con mamá recibiendo condolencias como la realeza saludando a sus súbditos. Llevaban trajes negros de Chanel a juego. Yo llevaba un vestido que había comprado en una tienda departamental hace 5 años. Cuando llegó el momento del elogio fúnebre, me puse de pie. Había preparado algo. Recuerdos, gratitud, el tipo de discurso que una hija debería dar. La mano de mamá salió disparada. Deja que Meredith se encargue.
¿Sabes cómo te pones nerviosa frente a las multitudes? Abrí la boca para protestar. Por favor, Ingrid, hoy no. Me volví a sentar. Meredith pronunció un hermoso elogio. Lloró en todos los momentos correctos. Habló sobre la sabiduría de papá, su generosidad, su amor incondicional por su familia. Incondicional. Me quedé mirando mis manos. Después del servicio, mientras la gente deambulaba ofreciendo consuelo vacío, una mujer se me acercó. Mayor, quizás de unos 60 años, con ojos agudos y cabello plateado recogido severamente. «Eres Ingrid, ¿no es así?». Asentí, tratando de ubicar su rostro. «Soy Helen, la hermana de tu padre». «¿Hermana?». Papá me dijo que su única hermana murió hace años. «Veo que Harold mantuvo la mentira», dijo Helen, con voz amarga. «Me cortó hace 25 años por hacer demasiadas preguntas». Me puso una tarjeta en la mano. «Llámame después de que termine este circo. Hay cosas que necesitas saber sobre tu padre». Antes de que pudiera responder, desapareció entre la multitud. Miré la tarjeta, un número de teléfono y 3 palabras escritas debajo: «No confíes en ellos». 3 días después, nos reunimos en una oficina de abogados que olía a cuero y dinero viejo. Mamá se sentó a la cabecera de la larga mesa de caoba. Meredith a su lado con su esposo, Greg, al otro lado. Un puñado de parientes llenaba las sillas restantes, personas que reconocí del funeral, todos mirando con un interés apenas disimulado. Me senté en el extremo más alejado, cerca de la puerta. El abogado, un hombre de cabello gris llamado señor Patterson, se ajustó las gafas y comenzó a leer. «A mi amada esposa, Vivian, le dejo la casa de verano en Cape Cod y una asignación mensual que será administrada por el patrimonio». Mamá se secó los ojos con un pañuelo. «A mi hija, Meredith Frell Collins, le dejo la residencia familiar en el número 47 de Oakwood Drive, valorada en $1.2 millones. Además, le dejo mi cartera de inversiones, actualmente valorada en aproximadamente $800.000, mis cuentas de ahorro por un total de $400.000, mi colección de vehículos y todas las joyas y efectos personales no especificados de otra manera». Meredith apretó la mano de Greg, su expresión cuidadosamente neutral. El señor Patterson se aclaró la garganta y barajó sus papeles. «A mi hija, Ingrid Frell». La habitación se quedó quieta. «Le dejo la suma de $1». Alguien se rió. Un sonido breve y agudo rápidamente sofocado. Sentí cada ojo en la habitación volverse hacia mí. Algunos con lástima, algunos divertidos, algunos satisfechos. Mamá miraba al frente. Meredith examinaba su manicura. «¿Eso es todo?». Mi voz salió más firme de lo que esperaba. El señor Patterson asintió. «Esa es la totalidad de la distribución del patrimonio». Me puse de pie. Mi silla raspó contra el suelo, fuerte en el silencio. «Gracias por su tiempo». Salí sin mirar atrás, pero al llegar al ascensor, lo escuché. El susurro de un primo destinado a que se oyera, no me sorprende. De todos modos, ella nunca fue realmente una de ellos. Las puertas del ascensor se cerraron y finalmente me permití respirar. El escritorio, el cajón oculto. Tal vez era hora de averiguar qué había estado tratando de decirme papá. Conduje hasta la casa de mis padres. No, la casa de mi madre ahora. Más tarde esa tarde, me dije a mí misma que solo estaba recogiendo algunas pertenencias viejas. Eso es lo que me dije. Mamá abrió la puerta en bata, luciendo como la viuda afligida. «Ingrid, no te esperaba. Necesito recoger algunas cosas que dejé aquí». Ella se hizo a un lado de mala gana. La casa ya se sentía diferente, más vacía, aunque no se había movido nada. Llegué a la mitad de las escaleras antes de detenerme y darme la vuelta. «¿Por qué?». Mamá se congeló. «¿Por qué?». «¿Qué?». 32 años. Necesito saber por qué. ¿Qué hice mal?». Su rostro se tensó. «Este no es el momento». «Entonces, ¿cuándo es el momento, mamá? ¿Cuándo será el momento alguna vez?». Ella suspiró, pareciendo de repente muy vieja. «Tu padre tenía sus razones.
Deberías aceptar eso y seguir adelante. ¿Qué razones? Estuve allí todos los días en el hospital. Sostuve su mano cuando murió. Meredith ni siquiera canceló su almuerzo. Tu hermana tiene responsabilidades y... Yo no. Los ojos de mamá se endurecieron. Hay cosas que no entiendes. Cosas que es mejor dejar en paz. Entonces explícame. Pero ella ya se estaba dando la vuelta. Recoge tus cosas y vete, Ingrid. Algunas preguntas no tienen respuestas que quieras escuchar. La vi desaparecer en la cocina. Cada instinto me gritaba que la siguiera, que exigiera la verdad. Pero conocía esa mirada, ese muro. Me había estado topando con él toda mi vida. En cambio, mis ojos se dirigieron por el pasillo hacia la puerta cerrada al final. El estudio de papá. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Podía ver la esquina de su viejo escritorio de roble a través del hueco. El escritorio, el cajón oculto. Mamá estaba en la cocina. La casa estaba tranquila. Tenía quizás 10 minutos antes de que notara que no me había ido. Era suficiente. Me deslicé en el estudio y cerré la puerta detrás de mí. La habitación olía a él. Cuero, puros, papel viejo. Rara vez se me había permitido entrar aquí de niña. Era el santuario de papá, prohibido para todos excepto para mamá y ocasionalmente Meredith. El escritorio de roble dominaba el centro de la habitación. Una antigüedad enorme, heredada de mi abuelo. Siempre había pensado que era hermoso. Ahora se sentía ominoso. Comencé con los cajones obvios. Facturas, documentos fiscales, fotografías viejas de Meredith en varios logros, graduaciones, ceremonias de premios, su boda. Ni una sola foto mía. Nada inusual, nada oculto. Entonces lo noté. El cajón inferior derecho era menos profundo que los otros. Lo saqué por completo, palpé a lo largo de la base. Los paneles de madera que deberían haber estado al ras estaban ligeramente elevados. Mi corazón latía con fuerza. Presioné en una esquina. Clic, un fondo falso. Lo levanté con manos temblorosas. Dentro, un sobre amarillento, un diario encuadernado en cuero grueso por la edad y un sobre de Manila más grande sellado con cera. El sobre amarillento me llamó la atención primero. Escrito a mano en el frente con la cuidadosa letra de mi padre. Una fecha. Mi cumpleaños. El día en que nací, hace 32 años. Lo abrí y desdoblé la carta que había dentro. El papel crujió, quebradizo por la edad. La primera línea me golpeó como un puñetazo en el pecho. Nunca quise una segunda hija. No podía respirar, no podía moverme, solo podía seguir leyendo. Un heredero es suficiente. Un heredero es todo lo que esta familia necesita. Cuando Vivian me dijo que estaba embarazada de nuevo, quise terminarlo. Ella se negó. Así que tomé una decisión. Si esta niña debe existir, no tomará nada de Meredith. Todo, cada oportunidad, cada dólar, cada gramo de amor pertenece a mi primogénita. La segunda hija es simplemente un accidente que toleraré, nada más. La carta continuaba. No dejé de leer hasta que escuché pasos en el pasillo. Agarré todo y me deslicé por la puerta trasera. Me senté en mi apartamento hasta las 3 de la mañana leyendo. La carta era solo el comienzo. El diario, 30 años de entradas con la letra de mi padre, contaba toda la historia. Cuando tenía 5 años, la menor preguntó por qué no puede tomar ballet como Meredith. Le dije a Vivian que dijera que no podemos pagarlo. Ella me creyó. Bien. Cuando tenía 10 años, Ingrid quería clases de piano. Le dije que solo los músicos serios las merecen y que ella no tiene suficiente talento. Lloró. Se le pasará. Cuando tenía 18 años, mamá, ella quiere estudiar medicina. Le dije que solo pagaría por contabilidad, algo práctico cerca de casa donde pueda mantenerla a raya. Ella estuvo de acuerdo. Siempre está de acuerdo. Cuando tenía 25 años, mencionó mudarse a Seattle por un trabajo. Le recordé que si se va, no puede esperar nada del testamento. Se quedó.
Cada decisión importante en mi vida, cada vez que había renunciado a un sueño, cada vez que había elegido quedarme pequeña, quedarme cerca, quedarme obediente, él había orquestado todo. Y mamá, el diario dejaba claro, era su ejecutora. Vivien conoce su papel. Ella entiende que si muestra demasiado afecto a la segunda, habrá consecuencias. He dejado los términos de nuestro acuerdo muy claros. Quería gritar, tirar el diario al otro lado de la habitación, llamar a mi madre y exigir saber cómo pudo haber hecho eso, pero todavía quedaba el sobre de Manila. Rompí el sello de cera. Dentro había un documento formal, viejo pero conservado. El encabezado decía, Última voluntad y testamento de Robert Frell, padre. El testamento de mi abuelo. El que papá me dijo que se había perdido hace años. Lo leí, luego lo leí de nuevo, y de repente todo tuvo sentido. El abuelo no le había dejado todo a papá. Había dejado que se dividiera en partes iguales entre todos sus nietos. Todos ellos, incluyéndome a mí. Mi padre había robado mi herencia antes de que yo tuviera edad suficiente para saber que existía, y yo tenía pruebas. Llamé a Ellen a las 7 de la mañana. Contestó al segundo tono como si hubiera estado esperando. Lo encontré, dije sin preámbulos. El testamento, el diario, todo. Una larga exhalación al otro lado. Sabía que guardaba registros. Harold siempre fue meticuloso al documentar su propia crueldad. Nos reunimos en una cafetería una hora después. Ellen parecía cansada pero no sorprendida mientras extendía los documentos sobre la mesa. Tu abuelo Robert era un hombre justo, dijo, tocando el Viejo Testamento suavemente. Amaba a todos sus nietos por igual. Cuando murió, se aseguró de que su patrimonio se dividiera entre ellos. Eso te incluía a ti, Ingrid. Incluso antes de que nacieras, había incluido provisiones para cualquier nieto futuro. Pero papá le dijo a todo el mundo que el testamento le dejaba todo a él porque Harold destruyó el original y lo reemplazó. La mandíbula de Ellen se tensó. Yo sospeché desde el principio. Cuando lo confronté, me cortó por completo. Le dijo a la familia que yo era mentalmente inestable, codiciosa, que intentaba robarle. 25 años, susurré. Lo has sabido durante 25 años. ¿Lo sospechaba? Nunca tuve pruebas. Ella tocó el documento frente a mí. Pero ahora las tienes. Miré la firma de mi abuelo, la real, no cualquier falsificación que papá hubiera usado. ¿Qué hago con esto? Ellen sacó su teléfono. Conozco a alguien. Marcus Webb. Él era el abogado de tu abuelo. Él redactó este testamento. Harold le dijo a todo el mundo que Marcus murió hace años. Ella sonrió sombríamente. Harold mintió sobre muchas cosas. ¿Crees que este abogado ayudará? Creo que Marcus ha estado esperando 25 años a que alguien encontrara esto. Deslizó un número de teléfono sobre la mesa. Querrá saber de ti. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí algo más que desesperación. Sentí esperanza. La oficina de Marcus Webb estaba en un edificio pequeño en las afueras de la ciudad, el tipo de lugar que la gente olvida que existe. Él mismo abrió la puerta, un hombre delgado de unos 60 y tantos años con ojos amables detrás de unas gafas de montura de alambre. Debes ser Ingrid. Me estrechó la mano calurosamente. Tienes la barbilla de tu abuelo. Los tres, Marcus, Ellen y yo, nos sentamos alrededor de un escritorio desordenado cubierto de libros legales y archivos viejos. Entregué los documentos. Marcus estudió el testamento original durante un largo momento. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban húmedos. Este es, el testamento que redacté. Pasó el dedo por los márgenes. Reconozco mis propias anotaciones. Recuerdo haber escrito cada palabra. ¿Qué pasó?, pregunté. Después de que tu abuelo murió, Marcus se quitó las gafas y se frotó los ojos. Harold me llamó al día siguiente del funeral. Dijo que había encontrado un testamento más nuevo en la caja fuerte de Robert, uno que reemplazaba al mío. Cuando pedí verlo, me amenazó. Dijo que si no retrocedía, haría que me inhabilitaran, acusado de fraude. ¿Y le creíste? No tenía pruebas de lo contrario.
La voz de Marcus estaba cargada de vieja culpa. Era el hijo de Robert. Tenía el control de todos los documentos. ¿Qué podía hacer? Ellen se inclinó hacia adelante. Pero ahora tenemos pruebas. Marcus asintió lentamente. Los expertos en caligrafía pueden confirmar que esta es la firma de Robert, no una falsificación. ¿Y el diario? Pasó las páginas que yo había traído. Harold esencialmente confesó todo por escrito. ¿Entonces qué sigue?, pregunté. ¿Sigue? Marcus me miró a los ojos. Podemos impugnar la distribución del patrimonio ante el tribunal testamentario. Con esta evidencia, tenemos un caso sólido. Hizo una pausa. Pero Ingrid, necesitas entender lo que esto significa. Te enfrentarás a tu madre, a tu hermana, a toda tu familia. Pensé en 32 años de silencio, de ser invisible, de aceptar sobras y llamarlo amor. Lo sé, dije. Estoy lista. Meredith llamó 3 días después. Sabía que sucedería eventualmente. Las noticias viajan rápido en familias como la nuestra. Ingrid, cariño. Su voz goteaba dulzura. Cielo, he estado escuchando algunas cosas preocupantes. Ah, sí. La gente dice que estás haciendo preguntas sobre el testamento, sobre papá. Una pausa delicada. Entiendo que estás de duelo, pero necesitas dejar esto pasar. ¿Por qué? Porque es vergonzoso para todos nosotros. Papá dejó claros sus deseos. ¿Y lo hizo? ¿Realmente lo hizo? Silencio. Cuando habló de nuevo, la dulzura había desaparecido. No sé qué crees que encontraste, hermanita, pero tengo amigos, abogados, gente que puede hacerte la vida muy difícil. ¿Es eso una amenaza? Es un consejo de alguien que se preocupa por ti. Ella se rió, ese sonido tintineante y despectivo que había escuchado toda mi vida. Vamos, Ingrid. ¿Qué crees realmente que vas a lograr? Incluso si hubo alguna irregularidad, ¿quién te va a creer a ti sobre mí, sobre mamá? Mantuve mi voz firme. Gracias por tu preocupación, Meredith. Piensa en lo que estás haciendo. Eso es todo lo que pido. Ella colgó. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, el corazón acelerado. Estaba asustada. Podía escucharlo debajo de las amenazas. Meredith Frell Collins, la niña de oro extraordinaria, estaba realmente asustada. 10 minutos después, mi teléfono vibró de nuevo. Mamá. Ingrid. Su voz era pequeña, temblorosa. Necesito verte. Hay algo que necesito decirte sobre. ¿Sobre qué? Una larga pausa, luego apenas un susurro. Sobre la carta, sobre lo que tu padre me obligó a hacer. Apreté el teléfono con más fuerza. Fuera lo que esperaba, no era esto. ¿Cuándo y dónde? Mañana, la cafetería de la calle Quinta. Ven sola. Colgó antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban. Mamá quería hablar después de 32 años de silencio. Algo había cambiado, y no estaba segura de si eso era bueno o aterrador. La cafetería estaba casi vacía. Mamá estaba sentada en un reservado de la esquina luciendo más pequeña de lo que jamás la había visto. Sin maquillaje, sin joyas, solo un cardigan desgastado y las manos envueltas alrededor de una taza de café frío. Me deslicé en el asiento frente a ella. «¿Viniste?», dijo ella. «Tú lo pediste». Por un largo momento, ninguna de las dos habló. Entonces los hombros de mamá comenzaron a temblar. «Sé sobre la carta, Ingrid. Siempre lo he sabido». Mi garganta se apretó. «¿Entonces por qué?» «Porque fui una cobarde». Las lágrimas caían por sus mejillas, marcando surcos a través de la base de maquillaje que no se había molestado en aplicar. Cuando me casé con tu padre, no tenía nada. Ni dinero, ni familia, ni opciones. Él me dio todo, y se aseguró de que supiera que podía quitármelo todo. Así que le seguiste el juego. Tratándome como si no importara. Él dijo, se atragantó con un sollozo, dijo que si te mostraba demasiado afecto, se divorciaría de mí. Me dejaría sin nada.
Le diría a todos que estaba loca como hizo con Ellen. Pensé en todos esos años, las miradas frías, los comentarios despectivos, la forma en que ella se estremecía cada vez que yo intentaba tomar su mano. ¿Alguna vez me amaste? La pregunta quedó colgando entre nosotras. Todos los días, mamá finalmente me miró a los ojos. Cada día, Ingrid. Simplemente. Tenía demasiado miedo para demostrarlo. Quería gritarle, enfurecerme por la madre que debería haber sido. Pero mirándola ahora, a esta mujer rota que había sacrificado a su propia hija para sobrevivir, todo lo que sentí fue una tristeza agotada. ¿Sabías sobre el testamento del abuelo? Ella negó con la cabeza. Harold nunca me dijo nada sobre las finanzas. Solo hice lo que me dijeron. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Daniel del trabajo: revisa Facebook ahora. Abrí la aplicación y mi sangre se heló. Meredith había publicado en el grupo familiar un mensaje largo pintándome como inestable, codiciosa, tratando de robar a parientes en duelo. La guerra había comenzado oficialmente. Está bien, permítanme hacer una pausa aquí por un segundo. Si estás viendo esto y alguna vez te has sentido como el invisible en tu familia, como si no importara lo que hicieras, nunca fuera suficiente, te veo. Realmente lo hago. Deja un comentario y házmelo saber. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a personas que se suponía que te amaban incondicionalmente? ¿Qué te dio el valor? Y si estás sintiendo esta historia, presiona ese botón de suscripción. Estamos llegando a la parte donde todo comienza a cambiar. Ahora, volvamos a lo que sucedió después. En 24 horas, mi teléfono se convirtió en un campo de batalla. Mensajes de texto de parientes con los que no había hablado en años. Cada uno más cortante que el anterior. Tía Edna, Ingrid, escuché lo que estás haciendo. ¿Cómo pudiste? Tu padre acaba de morir. Primo Mark, esto es realmente bajo, incluso para ti. Tratando de robarle a tu propia madre. Tío Robert Jr., tu padre tenía razones para lo que hizo. Deberías respetar a los muertos. Me desplacé por la publicación de Meredith de nuevo. La había escrito cuidadosamente. Hermana mayor preocupada, angustiada por su hermana problemática que estaba arremetiendo por el dolor. Los comentarios llegaban con apoyo para ella. Siento mucho que estés pasando por esto, Mer. El drama familiar es lo peor. Mantente fuerte. Algunas personas simplemente no pueden soportar no ser las favoritas. Ese último dolió más de lo que quería admitir. Mi amigo Daniel me encontró en mi escritorio a la mañana siguiente mirando mi pantalla. Hola. Acercó una silla. ¿Estás bien? Me reí amargamente. Mi familia piensa que estoy loca o soy codiciosa o ambas cosas. Daniel se inclinó. ¿Sabes lo que pienso? La gente inocente no necesita campañas de difamación. Si Meredith no tuviera nada que ocultar, no estaría trabajando tan duro para hacerte quedar mal. Tenía razón. Esa noche, llegó una carta certificada a mi apartamento de un bufete de abogados que no reconocía. Estimada señorita Frell, nuestra cliente, Meredith Frell Collins, ha contratado nuestros servicios con respecto a sus recientes declaraciones difamatorias sobre el patrimonio de la familia Frell. Por la presente exigimos que cese y desista de todas las reclamaciones, públicas o privadas, con respecto a la distribución de los activos de Harold Frell. El incumplimiento resultará en acciones legales por difamación e imposición intencional de angustia emocional. Estaban tratando de asustarme para que guardara silencio. Dejé la carta y tomé mi teléfono. Marcus, soy Ingrid. Necesitamos movernos más rápido. La doctora Patricia Juan era una de las examinadoras de documentos forenses más respetadas del estado. Marcus pidió un favor para conseguirnos un hueco en su agenda dentro de la semana. Su oficina era clínica, paredes blancas, luces brillantes y un escritorio cubierto con equipos de aumento. Ella extendió los documentos que habíamos traído. El testamento original de mi abuelo, el que Harold había presentado ante el tribunal testamentario y varias muestras de la caligrafía de ambos hombres. Denme una hora, dijo. La hora más larga de mi vida. Él encaminaba por el pasillo. Marcus estaba sentado rígido en su silla.
Yo miraba mis manos y trataba de no tener demasiadas esperanzas. Cuando la doctora Juan finalmente salió, su expresión era ilegible. El testamento original. Levantó el documento de mi abuelo. Esta firma es genuina. Los patrones de presión, las formaciones de letras y las variaciones naturales son consistentes con sus muestras de referencia de la caligrafía de Robert Frell, padre. Mi corazón tartamudeó. ¿Y el otro?, preguntó Marcus. Los ojos de la doctora Juan se endurecieron. La firma en el testamento presentado muestra claros indicadores de falsificación, marcas de vacilación, línea base inconsistente, levantamientos de pluma antinaturales. Alguien trazó esta firma cuidadosamente, pero no lo suficiente. ¿Estás segura?, pregunté. Apostaría mi reputación profesional en ello. Me entregó un sobre grueso. Mi informe oficial con documentación. Esto se mantendrá en la corte. Marcus exhaló lentamente. Tenemos suficiente para presentar la demanda. El alivio casi me derribó. Pruebas. Pruebas documentadas reales de que mi padre había mentido, falsificado, robado. Pero la doctora Juan no había terminado. Hay algo más. El diario de su padre. Señaló una entrada específica. Él se refiere a que su esposa sabía sobre el acuerdo y guardó silencio. Eso es corroboración. Meredith, dijo Ellen de repente. Si Vivian lo sabía, Meredith podría haberlo sabido también. Pensé en las amenazas de mi hermana. Su pánico. ¿Qué más estaba ocultando? Tenía una forma de averiguarlo. Un movimiento que pondría todo sobre la mesa. Marcus, quiero convocar una reunión familiar. La noche anterior a la reunión familiar, me senté sola en mi apartamento con las luces apagadas. El diario de papá yacía abierto en mi regazo. Lo había leído tantas veces que las páginas se estaban desgastando. Pero esta noche, necesitaba leerlo una vez más. Entrada de cuando tenía 10 años, la niña preguntó por qué Meredith tiene una Navidad más grande que ella. Le dije que Santa sabe quién merece más. Lloró hasta quedarse dormida. Vivian preguntó si podíamos darle algo extra. Le recordé nuestro acuerdo. Entrada de cuando tenía 16 años, Ingrid trajo a casa una solicitud de beca hoy. Quiere postularse para un programa de arte al otro lado del país. La tiré a la basura y le dije que no tenía suficiente talento. Ella se disculpó por hacerme perder el tiempo. Entrada de cuando tenía 20 años, está saliendo con alguien, un chico que quiere llevarla a California. Le recordé que si se va, está sola. Sin red de seguridad, sin familia. Ella terminó con él la semana siguiente. Cerré el diario y me permití llorar. No lágrimas silenciosas esta vez. Grandes sollozos que sacudieron todo mi cuerpo. 32 años de manipulación. Cada sueño que había dejado ir. Cada elección que había hecho para quedarme pequeña, quedarme cerca, quedarme obediente. Nada de eso fue porque no fuera lo suficientemente buena. Fue porque nunca se me permitió serlo. Cuando las lágrimas finalmente se detuvieron, sentí algo nuevo. No ira, no dolor, determinación. Mañana, me enfrentaría a mi familia. No con venganza, con la verdad. Podían elegir aceptarla o no. Pero ya no guardaría silencio. Tomé mi teléfono y envié un último correo electrónico, reunión confirmada. Domingo 2 de la tarde. Casa de mamá. Estaré allí. Luego apagué mi teléfono, me acosté y dormí más pacíficamente de lo que lo había hecho en semanas. La tormenta se acercaba y finalmente estaba lista para ella. La casa de mamá se sentía más pequeña de lo que recordaba. La sala de estar estaba llena. Mamá estaba sentada en el sofá principal, luciendo frágil e incierta. Meredith a su lado, con las piernas cruzadas, expresión fría. Greg estaba junto a la ventana, de brazos cruzados, sin mirar a nadie a los ojos. Y esparcidos por la habitación, tías, tíos, primos, personas que Meredith había invitado como apoyo, testigos de lo que probablemente esperaba que fuera mi humillación pública. Bueno, la voz de Meredith cortó el murmullo. Estamos todos aquí. ¿Qué es tan importante para que arrastraras a todos un domingo?
Me paré cerca de la chimenea, con mi bolso a mis pies. Gracias por venir. Mantuve mi voz firme. Sé que Meredith les ha contado su versión de lo que está sucediendo. Estoy aquí para contarles la verdad. La tía Edna se burló. Ya sabemos la verdad. Estás tratando de robarle a tu hermana. No, estoy tratando de reclamar lo que me fue robado. La habitación se agitó. Vi miradas intercambiadas, escépticas, incómodas, curiosas. Esto no se trata de dinero, continué. Se trata de nuestro padre, de quien era realmente, de decisiones que tomó hace 32 años que ninguno de ustedes conoce. Meredith se rió fuerte y agudo. Esto es patético, Ingrid. Te estás avergonzando a ti misma. Lo estoy haciendo. Metí la mano en mi bolso y saqué un sobre amarillento. Encontré esto en el escritorio de papá, una carta que escribió el día en que nací. La habitación se quedó quieta. ¿Les gustaría escuchar lo que dice? La sonrisa de Meredith vaciló. La mano de mamá voló a su garganta. Desdoblé la carta, con las manos firmes, y comencé a leer. Nunca quise una segunda hija. Silencio. Silencio absoluto. Seguí adelante, y con cada palabra, vi cómo la expresión de la habitación cambiaba del escepticismo a la conmoción. Nadie se reía ahora. Leí los pasajes clave de la carta. Luego abrí el diario. Estos son 30 años de entradas, todas con la letra de papá. Lo sostuve para que la habitación lo viera. 30 años documentando exactamente cómo planeaba excluirme de esta familia. Meredith se puso de pie abruptamente. Esto no prueba nada. Cualquiera podría haber escrito eso. Una experta forense en caligrafía ha verificado cada documento. Puse el informe en la mesa de café. ¿Les gustaría ver sus hallazgos? Nadie se movió. Pero eso no es lo más importante que encontré. Saqué el sobre de Manila, el que había estado sellado durante décadas. Este es el testamento de nuestro abuelo. El real, el que papá le dijo a todo el mundo que se había perdido. El tío Robert se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres decir con el real? Quiero decir que el abuelo dejó su patrimonio para ser dividido en partes iguales entre todos sus nietos. Todos nosotros. Miré alrededor de la habitación. No solo Meredith. Todos nosotros. Murmullos recorrieron la multitud y la boca de la tía Edna se abrió. Papá falsificó un nuevo testamento. Escondió el original. Robó herencias a cada persona en esta habitación. Abrí el diario en una página específica. Y escribió sobre ello justo aquí con sus propias palabras: el testamento original ha sido destruido. Nadie lo sabrá nunca. El rostro de Meredith se había puesto blanco. Estás mintiendo. Lo estoy haciendo. La miré a los ojos. Entonces explica esto. Saqué la última pieza, la impresión de un correo electrónico. Esta es correspondencia entre papá y tú, Meredith, de hace 5 años. Donde él explica todo y te pide que lo mantengas en secreto. Greg se enderezó desde su lugar junto a la ventana. ¿Qué? Tu esposa ha sabido la verdad durante 5 años. Le entregué la impresión. Ella eligió no decir nada. La habitación estalló. Greg mirando a Meredith con horror, parientes gritando preguntas, mamá sollozando en sus manos. A través de todo, Meredith permaneció congelada. Por primera vez en su vida, no tenía palabras. Recogí mis documentos con calma. No estoy aquí por venganza. Estoy aquí porque todos en esta habitación merecían saber quién era realmente Harold Frell. Me dirigí a la puerta. Detrás de mí, Meredith finalmente encontró su voz, pero salió como un grito. No puedes hacerme esto. Esta es mi familia. Hice una pausa, con la mano en el pomo de la puerta. No, Meredith. Es la nuestra. Y por primera vez, estoy reclamando mi lugar en ella. No me fui de inmediato. Parte de mí necesitaba ver qué sucedía después. La sala de estar se había convertido en un caos. Greg se alejaba de Meredith. La impresión del correo electrónico arrugada en su puño. ¿Sabías todo este tiempo?
Lo sabías y no dijiste nada. Yo no. ¿No fue? Meredith trató de alcanzarlo. Greg, por favor déjame explicar. ¿Explicar qué? ¿Qué dejaste que tu hermana fuera tratada como basura durante años mientras tú te llevabas todo? No fue mi culpa. Papá me hizo prometer. ¿Y eso lo hace correcto? Al otro lado de la habitación, la tía Edna había acorralado a mamá. Vivien, ¿es esto cierto? ¿Realmente hizo Harold todo esto? Mamá no podía responder. Solo seguía llorando, negando con la cabeza, pareciendo 20 años mayor de lo que lo había hecho una hora antes. El primo Mark estaba leyendo las entradas del diario por encima del hombro del tío Robert. Lo escuché murmurar, Jesucristo, en voz baja, y en todas partes conversaciones susurradas, miradas en mi dirección, algunas de disculpa, algunas atónitas, algunas todavía incrédulas. Entonces la tía Edna se me acercó, la misma mujer que me había enviado ese mensaje cortante hace solo unos días. Ingrid. Su voz era ronca. Yo no lo sabía. Ninguno de nosotros lo sabía. Lo entiendo. No, no lo entiendes. Ella agarró mi mano. Lo siento. Todos deberíamos haberlo visto. Deberíamos haber hecho preguntas. Asentí. Eso fue todo lo que pude lograr. Detrás de ella, Meredith seguía suplicando a Greg. Él ya no escuchaba. Capté la mirada de mamá al otro lado de la habitación. Me miró con una expresión que no pude leer del todo. Vergüenza, dolor, una súplica por algo que no estaba segura de poder dar. Me di la vuelta y salí por la puerta principal. Ellen estaba esperando junto a mi coche. ¿Estás bien? Tomé aire. El aire de otoño era fresco, limpio, nada como la atmósfera sofocante que acababa de dejar atrás. Sí, dije. Por primera vez en 32 años, creo que realmente lo estoy. Estaba casi en mi coche cuando escuché la puerta principal abrirse detrás de mí. Ingrid, espera. La voz de mamá, pequeña y rota. Me detuve pero no me di la vuelta. Escuché sus pasos en el camino de grava, vacilantes y lentos. Por favor, solo un momento. Me di la vuelta. Parecía un fantasma de sí misma. Rímel corrido, manos temblorosas, la fachada perfecta de viuda completamente destrozada. ¿Alguna vez podrás perdonarme? La pregunta quedó colgando en el aire frío entre nosotras. 32 años. Todos esos cumpleaños pasados preguntándome por qué no era suficiente. Todas esas noches llorando en mi habitación mientras Meredith obtenía todo lo que yo siempre había querido. Todas esas veces que había tratado de tomar la mano de mi madre y ella se había apartado. Mamá. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Durante 32 años, todo lo que quise fue que me amaras. Trabajé tan duro, hice todo bien, traté de ser la hija perfecta, y todo el tiempo tú lo sabías. Sabías que él me estaba haciendo esto, y lo elegiste a él. Ella sollozó. Tenía miedo. Yo era tu hija. Yo también tenía miedo. Solo era una niña, mamá. Te necesitaba. Ella no tenía respuesta para eso. No sé si puedo perdonarte, dije. Tal vez algún día, pero ahora mismo, lo que sé es esto, ya no necesito tu aprobación. No necesito la aprobación de papá. Pasé toda mi vida tratando de ganar algo que nunca se me ofreció. Tomé aliento. Siempre fui digna de amor. Solo sucedió que nací en una familia que no podía darlo. Las rodillas de mamá se doblaron. Se hundió en los escalones del porche, llorando demasiado fuerte para hablar. Caminé hacia mi coche. Ellen abrió la puerta del pasajero para mí. Lo hiciste bien, dijo en voz baja. Lo sé. Me deslicé en el asiento del conductor. Por primera vez. Realmente lo sé. Nos alejamos y no miré atrás. 2 semanas después de la reunión familiar, Marcus presentó la demanda. El periódico local recogió la historia, familia prominente enfrenta acusaciones de fraude patrimonial. Había una foto de papá de alguna gala benéfica sonriendo con esa sonrisa distinguida que había crecido temiendo.
Meredith contrató a un equipo de abogados caros, del tipo que factura más por hora de lo que yo gano en una semana. Enviaron cartas amenazantes, exigieron que nos retiráramos, prometieron enterrarnos en mociones y contrademandas. Marcus no se dejó intimidar. Deja que adopten posturas, dijo durante nuestra reunión de estrategia. La evidencia es abrumadora. Tenemos el testamento original, firmas verificadas y el propio diario de Harold confesando todo. Ninguna cantidad de maniobras legales puede hacer que eso desaparezca. La fase de descubrimiento fue brutal. Declaraciones, solicitudes de documentos, horas pasadas en salas de conferencias mientras los abogados hacían las mismas preguntas de 50 maneras diferentes. Meredith testificó primero. Vi a través de una transmisión de vídeo cómo negaba todo, su voz quebrándose bajo presión. Pero cuando le mostraron el correo electrónico, el que probaba que lo sabía desde hacía 5 años, se derrumbó por completo. Solo estaba protegiendo a mi familia, sollozó. No sabía que era ilegal. Ellen apretó mi mano. Ella está mintiendo. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Tal vez. O tal vez Meredith había pasado tanto tiempo viviendo a la sombra de papá que ya no podía distinguir la diferencia entre protección y complicidad. Las noticias se extendieron por nuestros círculos sociales. Viejos amigos de mis padres dejaron de hablarnos. La membresía del club de campo fue revocada discretamente. El apellido Frell, una vez sinónimo de éxito y respetabilidad, se convirtió en algo de lo que la gente susurraba en las cenas. Entonces, una mañana recibí un correo electrónico inesperado de Gregory Collins. Asunto: necesitamos hablar. El mensaje era breve: tengo algo que necesitas ver. Reúnete conmigo, Greg. El esposo de Meredith quería hablar conmigo a solas. Greg parecía no haber dormido en días. Nos reunimos en una cafetería al otro lado de la ciudad, en un lugar donde ninguna de nuestras familias pensaría en buscar. Gracias por venir, dijo, deslizándose en el reservado frente a mí. Tu correo electrónico fue críptico. Lo sé. Yo solo. Se pasó una mano por el cabello despeinado. Desde la reunión, he estado repitiendo todo. 10 años de matrimonio, todas las cosas que Meredith dijo sobre ti, todas las veces que le creí. Esperé. Ella me dijo que estabas celosa, inestable, que siempre habías sido difícil y que tus padres habían hecho lo mejor que pudieron contigo. Nunca lo cuestioné. Su risa fue amarga. Nunca cuestioné nada. ¿Qué cambió? Greg metió la mano en su chaqueta y sacó una memoria USB. Después de que te fuiste ese día, comencé a buscar. Meredith tiene una carpeta en su computadora portátil, protegida con contraseña, pero usó nuestro aniversario. Otra risa amarga. Dentro había años de correos electrónicos entre ella y tu padre. ¿Y esto? Deslizó la memoria por la mesa. ¿Qué es? Pruebas de que Meredith no solo sabía sobre el testamento, sino que ayudó a encubrirlo. Hay documentos, transferencias bancarias, coordinación con abogados para suprimir cualquier investigación. La voz de Greg se quebró. Ella no fue solo una espectadora, Ingrid. Ella era cómplice. Me quedé mirando la memoria USB. Una cosa tan pequeña. Implicaciones tan enormes. ¿Por qué me estás dando esto? Greg me miró a los ojos. Porque solicité el divorcio esta mañana. Y porque pasé 10 años casado con alguien que vio sufrir a su propia hermana y no hizo nada. No puedo cambiar lo que no vi, pero puedo ayudarte ahora. Se levantó para irse, luego hizo una pausa. Por lo que vale, lo siento. Por todo. Salió. Me quedé allí sentada durante mucho tiempo, dándole vueltas a la memoria USB en mis manos. Un clavo más en el ataúd, y ni siquiera había tenido que martillarlo yo misma. Está bien, necesito hacer una pausa aquí por un momento. Cuando Greg me entregó esa memoria USB, realmente no supe qué sentir. Vindicación, tristeza, alivio. Quiero preguntarles algo. ¿Alguna vez alguien los ha sorprendido haciendo lo correcto cuando menos lo esperaban? ¿Alguien a quien habían descartado que dio la vuelta y se puso de pie cuando importaba? Házmelo saber en los comentarios. Y si todavía estás conmigo, gracias. Estamos casi al final ahora.
Presiona suscribirse si aún no lo has hecho. No querrás perderte cómo termina todo esto. Meredith me llamó 3 días después. No había dulzura en su voz esta vez, solo pura desesperación. Necesitamos hablar. Por favor, Ingrid, solo dame 10 minutos. Nos reunimos en un parque cerca de su apartamento, su nuevo apartamento, ya que Greg se había quedado con la casa en la solicitud de divorcio. Estaba sentada en un banco cuando llegué, y apenas la reconocí. Sin ropa de diseñador, sin maquillaje perfecto, solo un suéter arrugado y círculos oscuros bajo sus ojos. Greg me dejó. Su voz era plana. Se llevó todo lo que pudo. La evidencia, los archivos, todo. Me senté a su lado, dejando espacio entre nosotras. Lo sé, ella se estremeció. Así que, eso es todo. Has ganado. Obtuviste todo lo que querías. Esto nunca se trató de ganar, Meredith. ¿Entonces qué? Finalmente me miró y vi lágrimas formándose. ¿Qué quieres? Te daré dinero. La mitad de todo. Más de la mitad. Solo por favor retira la demanda. Deja que esto termine. ¿Crees que esto se trata de dinero, no es así? Me reí. No cruelmente, solo con tristeza. No, nunca se trató del dinero. ¿Entonces qué? Quiero que lo admitas. Me giré para enfrentarla completamente. Mírame a los ojos y dime la verdad. Sabías lo que papá estaba haciendo. Lo supiste durante años. Y nunca dijiste una palabra. El rostro de Meredith se arrugó. Por un largo momento, no habló. Entonces, con una voz apenas por encima de un susurro, lo sabía. Lo sabía todo, y fui demasiado egoísta para que me importara. La confesión quedó colgando entre nosotras. ¿Por qué? Pregunté. Soy tu hermana. Se secó los ojos con el dorso de la mano. ¿Por qué? Tenía miedo de que si hablaba, terminaría como tú, la invisible, la que nadie quería. Dejé que eso se asimilara. Luego me puse de pie. Cuando estés lista para asumir la responsabilidad, realmente asumirla. ¿Sabes dónde encontrarme? No. Me alejé sin mirar atrás. La sala del tribunal estaba llena. Se había corrido la voz sobre el escándalo de la familia Frell, y todos querían ver cómo terminaba. Los reporteros llenaban las filas traseras. Antiguos amigos de mis padres estaban sentados esparcidos por todas partes, fingiendo que no estaban allí para curiosear. Me senté junto a Marcus, con Ellen a mi otro lado. Al otro lado del pasillo, Meredith se encorvaba entre sus abogados, pareciendo más pequeña de lo que jamás la había visto. Mamá no vino. No me sorprendió. Los procedimientos avanzaron más rápido de lo que esperaba. Marcus presentó nuestra evidencia sistemáticamente. El testamento original, el análisis experto de la doctora Juan, las entradas del diario, los correos electrónicos. Cada pieza se construía sobre la última hasta que el cuadro era innegable. Los abogados de Meredith intentaron objetar, intentaron introducir dudas, pero había demasiadas pruebas, y todos lo sabían. El punto de inflexión llegó cuando Greg subió al estrado. Testificó con calma y profesionalidad. Sí, su esposa había sabido sobre el testamento falsificado. Sí, había ayudado activamente a ocultarlo. Sí, él tenía pruebas, correos electrónicos, documentos, registros bancarios. Cuando terminó, se podría haber oído caer un alfiler. El juez llamó a un breve receso. Salí a tomar aire y me encontré cara a cara con la tía Edna. Solo quiero que sepas, dijo en voz baja. Te creo. Creo que la mayoría de nosotros lo hacemos ahora. Antes de que pudiera responder, el alguacil nos llamó de vuelta. El juez no nos hizo esperar. Había revisado la evidencia, consultado con expertos, considerado todos los argumentos. Es el fallo de este tribunal, dijo, que el documento presentado como testamento de Harold Frell fue obtenido mediante fraude y tergiversación. El testamento original de Robert Frell, padre, queda por la presente reinstaurado. El patrimonio se redistribuirá de acuerdo con sus términos auténticos. El alivio se estrelló contra mí como una ola.
Había terminado. Después de todo, las mentiras, la manipulación, las décadas de ser invisible, finalmente había terminado. Marcus me estrechó la mano. Ellen me abrazó y, al otro lado de la habitación, Meredith estaba sentada inmóvil, mirando a la nada. Encontré a mamá en un banco fuera del juzgado. No había entrado, pero había estado allí todo el tiempo, esperando. Me senté a su lado sin ser invitada. Ya está hecho, dije. Lo escuché. Su voz era apenas audible. Escuché desde el pasillo. Nos sentamos en silencio un rato. La gente pasaba, conversaciones girando a nuestro alrededor como agua alrededor de piedras. No espero que me perdones, dijo mamá. Sé que no me lo merezco. ¿Qué quieres entonces? Ella se giró para mirarme. Realmente mirarme. Tal vez por primera vez en décadas. Quiero que sepas que te amé todos los días, incluso cuando no podía demostrarlo. Su mano tembló mientras se acercaba a la mía. Sé que eso no arregla nada. Sé que te fallé en todas las formas en que una madre puede fallar. Entonces, ¿por qué nunca me protegiste? Porque era débil. La palabra salió como una confesión. Harold controlaba todo, el dinero, la casa, nuestra posición social. Cuando amenazó con dejarme sin nada, le creí. Tenía tanto miedo de estar sola que sacrifiqué a mi propia hija. Las lágrimas corrían por su rostro. No estoy pidiendo perdón, Ingrid. Estoy preguntando, ¿hay alguna posibilidad? ¿Alguna posibilidad de que podamos empezar de nuevo? Lo pensé. Realmente lo pensé. ¿Podía perdonarla? ¿Podía confiar en ella? ¿Podíamos construir algo real de las cenizas de 32 años de mentiras? No tenía respuestas, pero sabía una cosa. No puedo prometer nada, dije lentamente. Pero estoy dispuesta a intentarlo si tú lo estás. La mano de mamá se cerró sobre la mía. Cálida, real, el primer toque genuino entre nosotras en más tiempo del que podía recordar. Lo estoy, susurró. Prometo que lo estoy. No era una resolución. No era una curación, pero era un comienzo. 3 meses después del veredicto, supe de Meredith nuevamente, no a través de abogados esta vez, solo un mensaje de texto, simple y directo: podemos vernos. Se había mudado a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Desaparecieron los muebles de diseño, la colección de arte, la evidencia de una vida privilegiada. Lo que quedaba era escaso y práctico: un sofá, una mesa, algunas cajas que no se había molestado en desempacar. Abrió la puerta, luciendo como una persona diferente, más delgada, más tranquila. Algo en sus ojos que no había estado allí antes. No estaba segura de que vendrías, dijo. Yo tampoco. Nos sentamos una frente a la otra en su pequeña mesa de cocina. Ofreció café. Acepté. El divorcio está finalizado, dijo, envolviendo sus manos alrededor de su taza. Greg se quedó con la casa, la mayoría de los activos. El acuerdo prenupcial no estaba a mi favor una vez que salió todo a la luz. No sabía qué decir, así que esperé. He estado viendo a un terapeuta. Casi se rió. Primera vez en mi vida. Resulta que ser la niña de oro también te arruina. Simplemente de manera diferente. Se supone que eso debe hacerme sentir lástima por ti. No. Ella me miró a los ojos. Se supone que debe explicar, no excusar, solo explicar. Dejó su taza. Sabía lo que papá estaba haciendo. Lo sabía. Y elegí quedarme callada porque estaba aterrorizada de perder mi lugar, de convertirme en ti. Su voz se quebró. Esa es la verdad más fea. Te vi sufrir y me dije a mí misma que no era mi problema. ¿Y ahora qué? Meredith tomó una respiración temblorosa. Ahora trato de ser alguien diferente. No espero que me perdones. No me lo merezco. Pero quería que supieras que siento todo esto. Miré a mi hermana. Realmente la miré. No puedo perdonarte todavía, dije. Pero tampoco voy a pasar mi vida odiándote. No era un cierre, pero era algo. 6 meses después, mi vida se ve completamente diferente.
El patrimonio se liquidó. Recibí mi parte. No los millones que Meredith había heredado, pero suficiente. Suficiente para pagar mis deudas. Suficiente para dar el pago inicial de un pequeño condominio. Suficiente para finalmente sentir que podía respirar. Pero el dinero no es lo que me cambió. Empecé terapia. Terapia real, honesta, 2 veces por semana, donde desempaqué 32 años de que me dijeran que no era suficiente. Es difícil. Algunos días salgo de esas sesiones sintiendo que me han dado la vuelta al revés. Pero estoy aprendiendo sobre límites, sobre autoestima, sobre la diferencia entre ganar amor y exigir respeto. Mamá y yo almorzamos cada 2 semanas ahora. Es incómodo a veces. Ambas estamos aprendiendo cómo ser honestas la una con la otra después de una vida de silencio. Ella no es la madre que siempre quise, pero está tratando de ser la madre que debería haber sido. Meredith me envió una tarjeta de cumpleaños el mes pasado, la primera. Dentro había escrito: todavía estoy averiguando quién soy sin la sombra de papá. Espero que me des tiempo. No he respondido todavía, pero tampoco la tiré a la basura. Ellen se ha convertido en familia en el sentido más verdadero. La tía que nunca supe que necesitaba. La aliada que no sabía que tenía. Cenamos todos los domingos. Ella me cuenta historias sobre mi abuelo, sobre el padre que mi papá podría haber sido si hubiera tomado decisiones diferentes. Mi compañero de trabajo, Daniel, me preguntó el otro día: ¿algún arrepentimiento sobre todo esto? Lo pensé durante mucho tiempo. No, dije finalmente. Durante 32 años, viví la historia de otra persona. Seguí un guión que no sabía que existía. Pero ahora, sonreí, ahora finalmente estoy escribiendo la mía propia. Y honestamente, es la primera historia que he querido leer. He pasado mucho tiempo con mi terapeuta tratando de entender cómo mi familia se rompió tanto. No para perdonar, aunque tal vez eso llegue eventualmente, sino para darle sentido, para asegurarme de no llevar estos patrones a mi propio futuro. Esto es lo que he aprendido: mi padre era lo que los terapeutas llaman un controlador narcisista. Creció como hijo único, se le dio todo lo que quería y aprendió a ver el mundo como un juego de suma cero. Más para otra persona significaba menos para él. Cuando nací, no era una hija. Era una amenaza para los recursos que había destinado a Meredith. Su respuesta no fue odio exactamente. Fue más fría que eso. Fue un rechazo calculado. Mi madre fue víctima de lo que los expertos llaman control coercitivo. Se casó con dinero viniendo de la nada, y mi padre la aisló sistemáticamente de cualquier independencia, financiera, social, emocional. Cuando él le dijo que me tratara con frialdad, ella no tenía los recursos para resistirse. Eso no lo hace correcto. Pero me ayuda a entender por qué no pudo protegerme incluso cuando quería. Meredith era la niña de oro colocada en un pedestal tan alto que ya no podía ver el suelo. Le enseñaron desde su nacimiento que ella merecía todo y yo no merecía nada. No era crueldad. Era programación. Cuando te crían para creer que el mundo gira a tu alrededor, ver sufrir a tu hermana se siente normal. Y yo era el chivo expiatorio. La que absorbía la disfunción de la familia para que todos los demás pudieran fingir que todo estaba bien. Mi mayor debilidad era la esperanza. La esperanza desesperada e irracional de que si simplemente me esforzaba más, amaba mejor, sacrificaba más, finalmente me ganaría mi lugar. Pero aquí está la cosa sobre ganar amor: no puedes. El amor no es un salario. No es algo que mereces basado en el mérito. Es algo que debe darse libremente. Y cuando no es así, ese no es tu fracaso. Es el de ellos. La lección con la que quiero dejarlos es simple: no eres responsable de la disfunción en la que naciste, pero eres responsable de si la llevas adelante. Yo elegí romper el ciclo. Tú también puedes. Así que, esa es mi historia. No es un cuento de venganza, aunque sé que puede sonar como uno. Esto nunca se trató de destruir a mi familia o quitarles todo lo que tenían. Se trataba de la verdad. De 32 años de silencio finalmente rompiéndose. De una mujer que pasó toda su vida siendo invisible, eligiendo ser vista. Mi padre escribió esa carta esperando que nunca fuera encontrada.
Guardó ese diario creyendo que sus secretos morirían con él. Pasó décadas construyendo una versión de nuestra familia donde yo no contaba. Pero aquí estoy, todavía de pie, todavía hablando, todavía negándome a desaparecer. Si mi historia me enseñó algo, es esto: las personas que intentan hacerte sentir pequeño suelen ser las que tienen más miedo de en que te convertirás cuando te pongas de pie. Así que levántate. Incluso cuando sea aterrador, incluso cuando todos te digan que te quedes callado, incluso cuando las personas que deberían amarte más son las que te están reteniendo. Tu valor nunca fue decisión de ellos. Gracias por quedarse conmigo hasta el final. Lo digo en serio. Si esta historia te conmovió, dale al botón de me gusta. Ayuda a que más personas encuentren estos vídeos y prometo que hay otros por ahí que necesitan escuchar esto. Si quieres más historias como esta, suscríbete y haz clic en la campana de notificaciones. He enlazado algunos de mis otros vídeos en la descripción. Y si tienes tu propia historia, ya sea que estés listo para compartirla o no, deja un comentario. Hazme saber que estás ahí fuera. Hazme saber que estás luchando también. Cuídate, ¿de acuerdo? Y recuerda, siempre fuiste digno.